Mi nombre es Toniane Carolina y junto a mi compañera Silva Evelyn vamos a desarrollar el control del ciclo celular y la muerte celular. Para desarrollar el control del ciclo celular debemos hablar del ciclo celular, ya que en ella sucede el control del ciclo celular. El ciclo celular es un proceso por el cual la célula va a ir pasando por diferentes etapas para llegar a su división a sus células hijas. Entonces, el ciclo celular se divide en dos etapas, las cuales tenemos las interfases y la mitosis. La interfase a su vez se divide en tres etapas, la G1, la S y la G2. A medida que va pasando a diferentes fases o etapas, va a llevar un control que sería el control del ciclo celular. Tenemos varios puntos de control, como ya dijimos anteriormente. En la G1, para que pase a la fase S, en este momento la célula decide si entra o no en la siguiente fase, tras evaluar si hay algún daño en el ADN, si el tamaño celular es el adecuado para dar lugar a otras células que van a ser sus células hijas. Y en conclusión, si tiene la capacidad suficiente para completar el ciclo. Decide si se inicia o no la mitosis tras comprobar si ha replicado adecuadamente el ADN y si este no tiene ningún fallo. En el punto de control M, en este punto se supervisa que el uso mitótico se forme adecuadamente y que los cromosomas estén alineados correctamente en el uso durante la metafase. ¿Qué pasa si la célula no cumple el requisito necesario para pasar a la siguiente etapa? Si la evaluación es negativa, la célula determinará el proceso y entrará en la fase G0. La célula especializada se encuentra indefinidamente en este estado y que ha perdido su capacidad mitótica. Otros tipos de células pueden retornar a la fase G1 si es estimulado por algún agente mitógeno. Proceso de la muerte celular. ¿Por qué es un proceso? Porque al igual que nosotros los seres humanos celebramos, festejamos y honramos a las personas que ya no están con nosotros debido al impacto que han tenido durante su vida. La célula sabe que cada célula debe morir para cumplir una función importante. Por ejemplo, cuando nos estamos desarrollando, la apoptosis, en general la muerte celular, hace que las manos se separen y así podamos tener una mano funcional, a que el corazón por dentro esté relativamente hueco y se pueda llenar de sangre y así pueda bombear. Este proceso de muerte celular tiene diferentes tipos de muerte celular. Nosotros veremos dos. Tenemos la apoptosis y la necrosis. Tenemos el proceso de apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es una forma de muerte celular que está regulada genéticamente. En este proceso, las células se autodestruyen sin desencadenar reacciones de inflamación ni dejar cicatrices en los tejidos. La apoptosis es considerada una muerte natural fisiológica, resultando en un mecanismo de eliminación de células no deseadas, dañadas o desencadenadas y que desempeñan un papel protector frente a posibles enfermedades. Tenemos características morfológicas. En primera instancia, las células que están en apoptosis pierden los contactos que mantienen con las células del entorno, soltándose del tejido. Se produce una marcada condensación tanto del nucleólogo como del citoplasma, ocasionando una reducción significativa del tamaño de la célula. Las mitocondrias liberan citocromo C, sufren una pérdida potencial de membrana, además del fenómeno conocido como transición de la permeabilidad, que posiblemente está causado por la apertura de poros. La membrana y el núcleo se disgregan a la vez que la cromatina se condensa. Tenemos la fase de apoptosis. Durante el proceso de apoptosis tenemos tres etapas o fases. Tenemos la fase de ejecución, fase de activación y fase de propagación o decisión.
tenemos la fase de activación. Los procesos apoptóticos pueden ser activados por una inducción negativa, como la pérdida de una actividad supresora, la falta de factores de crecimiento o la disminución de los contactos con las células que lo rodean, o por una inducción positiva, como es el resultado de la unión de un ligado a un receptor o la recepción de señales conflictivas. Los mamíferos presentan mecanismos que permiten al organismo dirigir a células individuales a la autodestrucción. Apoptosis instructiva es especialmente importante en el sistema inmunológico. Ahora pasamos a la fase de propagación o decisión. Una vez que la célula recibe una señal de muerte, debe decidir si debe sobrevivir o desencadenar los procesos de muerte. En esta fase de decisión se ha situado a la mitocondria como organelo fundamental. Uno de los acontecimientos principales que tiene lugar en la mitocondria es la alteración de permeabilidad de sus membranas debido a la formación de un complejo multiproteico. Por último, tenemos la fase de ejecución, que una vez que la célula ha tomado la decisión de morir, en su interior se produce una serie de procesos bioquímicos que conduce a la degradación de proteínas y de la citosina. La proteólisis, a diferencia de la mayoría de las modificaciones postrelacionales, es irreversible y quizás por ello es altamente específica. La mayoría de las proteasas son sintetizadas como precursores de muy baja actividad catalítica, que son activados por procesamientos proteolíticos mediados por la unión de un cofactor o por la retirada de un inhibidor. Mecanismo de apoptosis. Dado que la apoptosis actúa como oponente a la mitosis, es muy importante su relación con el ciclo celular. En el ciclo celular hay 4 fases: mitosis, fase de control celular G1, síntesis de ADN y fase de control G2. La apoptosis puede iniciarse en el tercio final de G1 para impedir que una célula dañada ingrese a la fase de síntesis de manera que la mutación no se reproduzca. Durante la replicación del ADN en la fase G2 para impedir que las células no hayan llegado a la madurez entre la mitosis. Tenemos los mecanismos de apoptosis, la vía extrínseca y vía intrínseca. En la vía extrínseca, los receptores de muerte establecen la conexión en el espacio extracelular, recibiendo señales proapoptóticas desde el exterior de las células vecinas. 2 familias de receptores se han identificado con estas características: la proteína Fas y el factor de necrosis tumoral. La vía intrínseca. Otra vía de introducción de apoptosis es la vía llamada mitocondrial. Las proteínas de la familia de BCL2 regulan la apoptosis, ejerciendo su acción sobre la mitocondria. La actividad de proteínas proapoptóticas de la familia de BCL2 produce un poro en la membrana externa de las mitocondrias que permite la liberación de numerosas proteínas del espacio intramembrana, entre ellas el citocromo C. Por un lado tenemos el tipo de muerte celular, que es la necrosis. ¿Qué es la necrosis? Es la muerte de un tejido. Un tejido muere por un traumatismo o incapacidad de adaptación. El tejido muerto degenera, se absorbe y se constituye por tejido fibroso. Puede ser amplio o difuso. La necrosis siempre tiene causas accidentales, como un trauma, por ejemplo, el hecho de cortarse la piel con un cuchillo, un golpe o una quemadura. Puede ser por exposiciones a temperaturas extremas, altas o bajas. Puede ser por infecciones, por virus o toxinas, o en ausencia de nutrientes, entre otros. Características.
Como mencionamos anteriormente, es un proceso que siempre se da de manera accidental. La célula no decide morir por necrosis y por lo mismo es muy desorganizada. Un proceso masivo, lo que quiere decir que no utiliza energía. Desencadena inflamación. Sin duda es la característica más importante. En primera instancia, la célula aumenta de volumen hasta que explota, por decirlo así entre comillas, causando un daño a la membrana plasmática que produce inflamación. Finalmente tenemos el núcleo en proceso de necrosis que no se condensa, pero sí ocurren cambios particulares en él, como por ejemplo la cariolisis, cuando se rompe la envoltura nuclear y por ende se desaparece el núcleo. También puede ocurrir un proceso denominado pignosis, que es cuando el núcleo se contrae y disminuye su tamaño. O bien podemos encontrar carionerexis, que es cuando se fragmenta la cromatina inespecíficamente. Tipos de necrosis. Tenemos varios tipos de necrosis. Tenemos la coagulación, licuefacción, gaseosa, grasa y frinoide. La coagulación es la forma más común de necrosis y la causa más frecuente es por isquemia. Los órganos más afectados suelen ser el corazón, el riñón y vaso. Licuefacción. Aparecen en lesiones isquémicas e infecciones bacterianas o mitóticas. También acaban a intervenir enzimas hidrólicas y los ejemplos más característicos son infarto cerebral y absceso caviado. Fibrinoide. Esta aparece en lesiones tubulares inmunitarias como por ejemplo la vasculitis, en la reacción Artus, que es un tipo de reacción de hipersensibilidad. Grasa. La localización es la más conocida en necrosis pancreáticas aguda, que después de un episodio de una pancreatitis aguda que corresponde a una emergencia médica, y la necrosis traumática de la grasa que aparece en la mama.